Saludos, bienvenidos a la emoción del motor. Vamos a vivir lo que es el primer trofeo nacional de karting Ciudad de León. En las calles de esta ciudad castellano-leonesa van a estar rodando y rugiendo los motores de estos peculiares artilugios automovilísticos. Ese es el diseño del trazado que va a estar en esas calles de León para albergar, como decimos, este primer trofeo nacional de karting, en el que va a haber tres categorías: categoría cadetes, categoría PTL Cup y también la Intercontinental A, con una amplia presencia de jóvenes pilotos, tal y como vemos en las imágenes. Para empezar vamos a ir con la categoría de cadetes. Ahí estamos viendo cómo ha quedado, en este caso, configurado a los dorsales que van a tomar parte en la prueba. Recordemos que en los entrenamientos fue el piloto local, el leonés Herminio Ares Martínez, el que consiguió el mejor tiempo, seguido de dos pilotos de Madrid, Daniel Gutiérrez Garrocho y Álvaro García del Canto. Luego ya en cuarta posición estaba Carlos Pérez Andrade, piloto burgalés, y el zamorano Daniel Novoa Gallego ocupó la quinta posición. Todo dispuesto para que pueda iniciarse esta prueba, en la que, como vemos, está Herminio Ares Martínez, al igual que Daniel Gutiérrez Garrocho, en esa primera línea de la parrilla de salida. Y vemos como los pilotos, para que los vehículos cojan un poquito más de aceleración en el arranque, tratan de levantarse para que no tengan tanto peso esos vehículos, esos karts. Y ahí estamos viendo cómo están ya rodando por esta pista en las calles de León. Un trazado que, como ven, pues, ha sido configurado y que cuenta también con medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de problema. Es una frenada importante la que van a tener que sufrir en ese giro de derechas a izquierdas, prácticamente en fila de uno de momento los pilotos. Y ojo, porque es Herminio Ares el que está abriendo una pequeña brecha ahora mismo, distanciándose de los que son sus más inmediatos perseguidores. Una brecha quizás de apenas un segundo, la que le permite tomarse un pequeño respiro. Ojo que Carlos Pérez Andrade se ha colocado también en esas posiciones de cabeza. Ha efectuado una magnífica salida, aunque el dominador y buen conocedor a buen seguro del trazado es Herminio Ares Martínez, este piloto leonés, que, como vemos, sigue abriendo brecha en el que va a ser el primer paso por línea de meta. Recuerden, son 15 vueltas las que se tienen que completar en esta categoría cadete, en la que hay pilotos que están en edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. Y vemos cómo siguen distanciados respecto de sus inmediatos perseguidores. También veíamos por esa zona una bandera amarilla, parece que ha habido algún pequeño percance. Ojo, porque ahora Daniel Gutiérrez Garrocho ha vuelto a recuperar el segundo puesto. Ahí le vemos ya colocado también en esa segunda plaza, porque no ceja en su distanciamiento es Herminio Ares. Ese es el duelo por la segunda plaza entre Daniel Gutiérrez Garrocho y Álvaro García del Canto, que, recuerden, también estaba en esa tercera posición. Duelo interesante por intentar seguir los pasos del líder, de Herminio Ares Martínez. Estamos viendo ahora a Daniel Gutiérrez Garrocho. Hay que señalar que Gutiérrez Garrocho y Herminio Ares Martínez están rodando con el mismo tipo de car. Y ese es el grupo de los 6 primeros clasificados. Encontramos, a la parte de Herminio Ares y Daniel Gutiérrez Garrocho, también a Carlos Pérez Andrade, a Álvaro García del Canto, Daniel Novoa Gallego y Óscar Panero o Blanca. Vemos precisamente a Daniel Novoa Gallego justo por detrás del vehículo de Álvaro García del Canto, con ese dorsal número 1. Y ojo que también se está distanciando ahora Daniel Gutiérrez de ese grupo. Vamos a ver si va a poder dar alcance o no al líder de la prueba, porque parece que cada vez está reduciendo un poquito más su desventaja. Vemos como uno de los vehículos tiene que retirarse de la pista. Es el número 3 de Bernardo Álvarez Ruiz, el piloto asturiano. Ha tenido que sufrir algún tipo de problema. Vemos otro de los pilotos que también ha tenido que abandonar de momento la competición. Se muestran esas banderas amarillas, ya que en esa zona, pues, como sucede en las competiciones de vehículos plazas y otro tipo de vehículos en circuito,
no se puede buscar el adelantamiento bajo bandera amarilla. Y ojo porque cada vez sigue acercándose más Daniel Gutiérrez Garrocho a Herminio Ares. Vamos a ver, el duelo se puede plantear muy interesante. Nuevo paso por línea de meta. Y como ven, cada vez la ventaja de ese dorsal número 4, Herminio Ares, es menor. Vemos esa posición que ocupan los pilotos. Cada vez que quieren buscar aceleración, intentan echarse hacia adelante, intentan buscar una situación no solo aerodinámica, sino de equilibrio del peso que se lleva. Y ojo porque ahí vemos cómo se está acercando cada vez mucho más Daniel Gutiérrez Garrocho sobre Herminio Ares Martínez. Ahora vamos a ver ese paso por esa curva más cerrada, la mirada hacia atrás de Herminio Ares para comprobar exactamente quién es el hombre que le estaba siguiendo de cerca. Se van a acercar en breve también a pilotos que están rodando mucho más lentos. Van a empezar a doblarles. Ahí estamos viendo cómo efectúan un adelantamiento sobre Francisco Viñuela Cordero, el piloto de Zamora. Sigue ese duelo en las posiciones de cabeza, aunque lo que también estamos viendo es cómo la ventaja entre ambos y el resto de pilotos es ya considerable. Estando mucho en el giro y buscando llegar de nuevo a la línea de meta. Dirigiéndose a la zona de San Marcos, después de pasar por esa línea de meta en la capital de León. Ojo al adelantamiento, lo ha conseguido Daniel Gutiérrez Garrocho y ha superado a Herminio Ares. Ojo que el madrileño Daniel Gutiérrez ahora es el nuevo líder después de un sensacional adelantamiento, aprovechándose de llegada final de recta. También había uno de los vehículos que estaba rodando con más lento, el que iban a superar, iban a doblar los líderes de la prueba, y se ha lanzado en ese adelantamiento por el interior sobre sobre Daniel Gutiérrez Garrocho, y ahora es precisamente Daniel Gutiérrez Garrocho el que ha conseguido adelantar a Herminio Ares, aunque aguanta todavía Herminio Ares y consigue cogerle el rebufo. Duelo interesante el que se puede plantear, como decimos, a lo largo de esas 15 vueltas en total que van a tener que ir completando los pilotos, mientras, como ya decíamos anteriormente, el margen que han abierto los dos líderes, que siguen batallando por hacerse con esa primera posición, es un margen interesante. Vemos en la salida de la curva es donde frenan un poco más los vehículos, y para rápidamente conseguir aceleración intentan levantarse para que de esa forma reaccione más o antes, en este caso, la aceleración de estos vehículos. Nuevo paso por línea de meta, en este caso el líder es Daniel Gutiérrez Garrocho, adelantando a otro de los vehículos que está rodando algo más lentos en pista. Es el número 25 de Jorge Viñolo Zalduegui, otro de los pilotos madrileños. En esa zona hay bandera amarilla, toman cierta precaución también ahora los pilotos, mientras recordamos ese adelantamiento que le da de momento el liderato a Daniel Gutiérrez Garrocho. Al final de recta, justo por delante, tenían a Javier Cobián González del Valle, el piloto de La Coruña, y ese es uno de los incidentes que se ha producido en esa zona antes de buscar el giro en dirección hacia el auditorio, por donde pasan ahora los pilotos que están luchando por esa primera posición. Cada vez más cerca también ahora Herminio Ares respecto de Daniel Gutiérrez. Incluso buscaba intentar adelantarle por el exterior, ahí lo tiene bastante complicado, y vamos a ver si ahora en la recta lo puede buscar Herminio Ares el adelantamiento, aunque parece que la punta de velocidad le sigue favoreciendo a Daniel Gutiérrez. Uno de los duelos interesantes que se plantean hasta el final de esta prueba. Mientras vemos cómo buscan de nuevo esa zona de San Marcos y llegarán en ese giro hacia la izquierda, una pequeña chicana que van a tener que efectuar. Ojo al adelantamiento ahora que buscaba Herminio Ares. Vamos a ver por qué le cerraba bien el paso a Daniel Gutiérrez, aunque por el interior intenta nuevamente Herminio Ares hacerse con la primera posición. De momento no lo ha conseguido, pero ya ha avanzado el ataque sobre el piloto madrileño, el piloto leonés Herminio Ares, que cuenta también con el apoyo de los aficionados que se han dado cita en las calles de León.
ahora van a encontrarse con otros pilotos que están rodando mucho más lentos, a los que van a tener que doblar. Vamos a ver si puede ser una de las circunstancias que aproveche Herminio Ares. Ahí buscaba el adelantamiento, aunque lo tiene complicado por el exterior. Vamos a ver en la salida. Se encuentran en el camino con Julio Martín García y ha conseguido adelantar ahora Herminio Ares, aprovechándose de ese piloto que estaba rodando mucho más lento, de Julio Martín García, el madrileño, que es el que le ha permitido lanzar ese ataque ahora a Herminio Ares y superar a Daniel Gutiérrez Garrocho, que sigue intentando poner la réplica y volver a superar al leonés. Llegando a la curva, vamos a ver ahí toda la ventaja en principio por el interior es para Daniel Gutiérrez Garrocho, que vuelve a ocupar la primera posición. Interesantísimo el duelo que se está planteando entre estos dos jóvenes pilotos. Y vemos cómo da la sensación de tener un poquito más de punta de velocidad el kart de Daniel Gutiérrez Garrocho, pero vemos cómo está ajustándose en cada giro Herminio Ares. Un paso por la zona del auditorio. Ahora se acerca también mucho Herminio Ares. Por ahora la clave han estado, o los adelantamientos clave han estado en momentos en los que se encontraban con pilotos que estaban rodando mucho más lentos, con los que iban a doblar. Ahora por delante no tienen esos pilotos que tengan que doblar. Ojo que lanza de nuevo Herminio Ares el ataque. Vamos a ver por el interior si puede superar en el paso por línea de meta a Daniel Gutiérrez. Parece que sí lo ha conseguido. Bueno, pues ha trabajado muy bien el adelantamiento Herminio Ares y consigue nuevamente colocarse como líder. Vamos a ver si puede reaccionar Daniel Gutiérrez Garrocho, o si tenía guardado una pequeña punta de velocidad todavía el kart del leonés de Herminio Ares para poder hacerse con la victoria en esta prueba, porque ahora sí da la sensación de no poder recuperar tanto terreno Daniel Gutiérrez, mientras que por detrás es Carlos Pérez Andrade y Álvaro García del Canto. El duelo que se está planteando por esa tercera plaza, y algo más retrasados ya viene un grupo de 4 pilotos con Daniel Novoa Gallego, Óscar Panero Blanca, Adrián Jesús Muiño Lema y Iván Fernández Fernández. Son los pilotos que están en este caso luchando por la quinta posición. Son en este caso 3 grupos los que se han planteado cuando vamos a buscar un nuevo paso por la línea de meta. Y en este caso va a ser Herminio Ares Martínez el que tenga esa primera posición, aunque vemos como Daniel Gutiérrez Garrocho intentaba forzar al máximo ese motor también de su car y buscar una punta de velocidad al máximo, aunque no lo ha conseguido. Al final de la recta vuelven a encontrarse con otro piloto que está rodando mucho más lento, en este caso el piloto de Salamanca, Miguel Fructuoso Ramos, al que van a superar en breve. Ahí vemos cómo le están dando ya alcance. Insistimos, siempre que se han encontrado con pilotos que estaban siendo doblados, pues han lanzado los ataques, salvo en este adelantamiento que estamos recordando, en el que al final de recta Herminio Ares conseguía dar ese adelantamiento, efectuar ese adelantamiento sobre Daniel Gutiérrez Garrocho. Y ojo que ahora ahí vemos como la ventaja no es que sea amplia, pero sí le permite un pequeño respiro. El jovencísimo piloto de León, que quiere buscar un nuevo giro como líder, aunque vemos que en esta zona virada también se le está acercando Daniel Gutiérrez Garrocho, donde quizás la diferencia mayor puedan encontrar en la punta de velocidad. Anteriormente parecía que tenía un poquito más de punta Daniel Gutiérrez Garrocho, y ahora parece que el que tiene un poquito de reserva es Herminio Ares Martínez. También quizás una pequeña diferencia de peso es la que pueda estar favoreciendo al leonés, a Herminio Ares, a ese número 4, aunque en las zonas viradas vemos cómo empieza a acercarse el madrileño Daniel Gutiérrez, que ahora se ha tocado incluso con el vehículo de Herminio Ares, aunque afortunadamente los dos pueden continuar sin problemas en la pista, prácticamente subiendo por las paredes para poder intentar el adelantamiento Daniel Gutiérrez, aunque ahora esta zona es en la que pierde un poco de terreno, pero ambos pilotos estaban también ahí superando a otro de los pilotos que estaba rodando mucho más lento, en este caso el zamorano Francisco Viñuela Cordero. Y poco a poco van a ir encontrándose con pilotos que están rodando cada vez más lentos. Vemos otro adelantamiento, otro piloto que también está con vuelta ya perdida, con ese brazo extendido para permitir
que fuese superado por los pilotos que estaban llegando con mayor punta de velocidad. Y en el nuevo paso por línea de meta seguimos viendo cómo es Herminio Ares el que está dominando. Un margen más que suficiente, aunque ahora se le va a acercar nuevamente Daniel Gutiérrez, pero él sabe aguantar de momento con ese margen. Y ahora vamos a afrontar ya el tramo final de la prueba. Vemos cómo intenta no perder la estela Daniel Gutiérrez, piloto madrileño que ha estado ya en 2 ocasiones ocupando la primera posición en esta categoría de cadetes, pero que de momento no puede desbancar a Herminio Ares Martínez, que se está demostrando como el piloto más en forma. Es conocedor sin duda de estas calles y que pues, parece que se está adaptando muchísimo mejor. Vamos a ver ese nuevo paso por la línea de meta. Atentos ya a este tramo final de la prueba. Puede buscar el ataque Daniel Gutiérrez, pero de momento es Herminio Ares el que queda en esta última vuelta como líder. Vamos a ver si consigue mantener esa ventaja en el tramo final, en el que sin duda ya Daniel Gutiérrez Garrocho va a buscar el ataque definitivo, por lo menos lo va a intentar. Vuelven a tocarse en esa zona de San Marcos. Ahí de momento cierra cualquier resquicio Herminio Ares. Sigue con ese pequeño margen que parece quizás no poder recuperar Daniel Gutiérrez, el año que no ceja en el empeño de alcanzar al leonés, pero ese margen que tiene ahora mismo apenas de medio segundo vuelve a recortarse en esta zona más virada, aunque no parece que sea lo suficiente para intentar lanzar el ataque en los últimos giros. Debería estar mucho más cerca Daniel Gutiérrez Garrocho. Ahí vemos que la ventaja le va a ser suficiente para Herminio Ares Martínez, que está buscando ya esa recta de meta. Y ahí está la victoria, triunfo para Leonés, segundo puesto para Daniel Gutiérrez Garrocho, que también lo está celebrando. Y ahí vemos como los 2 pilotos se van a saludar después de completar un sensacional duelo en pos de la victoria en esta categoría cadete. Mientras seguimos viendo pasar vehículos, ahí estaba llegando Daniel Novoa Gallego, que finalmente ha ocupado la 5ª plaza, y esa es la alegría de Herminio Ares Martínez, que se ha impuesto a Daniel Gutiérrez Garrocho. Tercero Carlos Pérez Andrade, cuarto Álvaro García del Canto, quinto Daniel Novoa Gallego, como decíamos, casi con un tiempo muy similar al de Óscar Panero Blanca, y luego después Adrián Jesús Muñoz Lema e Iván Fernández Fernández. Esas son las posiciones, las 8 primeras posiciones en esta categoría de promesas del karting nacional en lo que es la modalidad de cadetes. Nos centramos ya en lo que es la siguiente cita de este primer trofeo nacional de karting Ciudad de León, en la categoría PTL, donde se está configurando esa parrilla de salida. Vemos que falta lo que es la 4ª plaza de la parrilla para que pueda completarse, aunque rápidamente llegará Iván Torres Núñez. Ahí está Iván Torres Núñez, el piloto de Orense, para ocupar esa parrilla. Recordemos, Álvaro Muñiz Mora y Javier Souto Fernández están ocupando esa primera línea de la parrilla de salida, lanzados los 2 pilotos. Ahí estamos viendo a Álvaro Muñiz Mora cómo consigue ocupar esa primera posición y parece que puede distanciarse respecto de Javier Souto. Vamos a ver esos primeros giros, qué es lo que puedan depararnos en esta prueba, en la que son un total de 20 vueltas las que van a tener que completarse, y veremos quién consigue hacerse finalmente con la victoria en esta segunda modalidad en competición. Por el momento se está planteando ese duelo interesante entre Álvaro Muñiz Mora y Javier Souto. Muñiz Mora con el 17, Javier Souto con ese vehículo número 7. Ahí vemos cómo han abierto ya una brecha importantísima, y eso que apenas han llegado a completar la primera vuelta. Y de momento es Muñiz Mora, el piloto de La Coruña, el que consigue
mantenerse en esa primera posición. Javier Souto Fernández, piloto asturiano. Duelo interesante el que se plantea entre ambos en la que es esta primera vuelta. Ojo al intento de adelantamiento de Javier Souto, lanzado para buscar el adelantamiento sobre Álvaro Muñiz Mora, aunque de momento no lo ha conseguido. Una amplísima representación de pilotos de kart del Karting Cabañas, que es uno de los organizadores de esta prueba en esta categoría PTL. Vemos también como hay algo de paja suelta por el circuito. Eso es sinónimo de que ha habido ya alguna que otra salida de la zona de pista, mientras seguimos viendo cómo por detrás intentan dar alcance a estos los pilotos distanciados. Vemos José Manuel Varela Andrade. Y volvemos al duelo de nuevo en las posiciones de cabeza entre Álvaro Muñiz Mora y Javier Souto. Igual que vimos ese interesante duelo entre Herminio Ares Martínez y Daniel Gutiérrez Garrocho en categoría cadete, vuelve a plantearse un duelo entre dos pilotos para hacerse con la victoria en esta categoría PTL. Ojo al intento de adelantamiento de Javier Souto. Se lanzaba en el final de recta e intenta buscar un pequeño resquicio para superar el kart de Álvaro Muñiz Mora. No están los dos pilotos compitiendo con el mismo tipo de modelo. El vehículo de Souto, en este caso, es un Tecno, y el de Álvaro Muñiz Mora es un MW. Vamos a ver que el chasis es completamente similar. Parece que no consiguen sacarle el mismo rendimiento a esa mecánica. Por ahora el que sigue exprimiéndolo mucho mejor es Álvaro Muñiz, el piloto de La Coruña, y mientras el asturiano no consigue cogerle del todo el rebufo. Vamos a ver si ahora con ese piloto doblado van a poder unirse un poco más. Esa bandera que se mostraba para permitir el paso de los líderes. Ojo que hay bandera amarilla en esa zona. Parece que ha habido algún pequeño incidente. Quizás eso pueda explicar el por qué, nada más iniciarse la prueba, han abierto una brecha tan importante tanto Álvaro Muñiz Mora como Javier Souto, prácticamente un margen de unos 40 segundos respecto de José Manuel Varela Andrade, de Roberto Martínez y César Piz González, al igual que Michel Ribeiro Machado, que son ese grupo perseguidor de 4 pilotos. Ahí vemos como de nuevo en esa zona hay otro piloto que tiene que momentáneamente dejar la pista. Ahí estamos viendo lo nutrido de ese grupo perseguidor hacia los líderes. Y no sería de extrañar que en breve precisamente los líderes empezasen con los pilotos que están rodando mucho más lentos, y eso animase muchísimo más aún el duelo en las posiciones de cabeza. Esa zona en la que con esa bandera amarilla van a tener que ralentizar ligeramente el ritmo en ese grupo perseguidor. Ya decimos que esas balas de paja o esa paja suelta lo que significa es que ha habido algún pequeño choque con las protecciones que se han colocado sobre el circuito, y que también puede hacer o dificultar el agarre de los vehículos en algunas zonas, y es bastante numerosa la presencia de esa paja suelta, aunque por el momento no parece que haya pasado a mayores. Ahí estamos viendo cómo sigue ese duelo en las posiciones algo más retrasadas. Ese es el cuarteto al que hacíamos mención, en el que están Roberto Martínez, José Manuel Varela Andrade, César Piz González y Michel Ribeiro Machado. Mientras que ahora volvemos otra vez con el grupo de cabeza. Ahora el que ha conseguido ocupar la primera posición es Javier Souto. Ha conseguido adelantar también Álvaro Muñiz Mora. Es uno de los duelos el duelo principal por la victoria que estábamos siguiendo con anterioridad, y como decíamos, la llegada de los pilotos que estaban con vuelta perdida lo que ha permitido es ese adelantamiento para Javier Souto, el asturiano que se ha colocado por delante. Ahora se estaba quejando de que le estaban ralentizando los pilotos que están con una velocidad más lenta, que están siendo doblados. En teoría le tienen que permitir adelantamiento, o por lo menos permitir a los líderes, aquellos que están rodando mucho más lento, el que les supere siendo doblados.
consiguen superarles finalmente el grupo de cabeza, ese dúo entre Souto, que ocupa el primer puesto con ese kart número 7, y Muñiz Mora con el 17, que sigue también muy cerca del líder por ahora de la prueba. Y después de haber superado a esos pilotos que están rodando tan lentos, pues vuelven a encontrarse con un poquito de espacio libre, aunque ahí vemos como rápidamente vuelven a aparecer otros pilotos que están, en este caso, rodando algo más lentos, aunque en esta ocasión les han permitido el paso sin mayores complicaciones. De nuevo Souto cerrando el interior. Apenas milésimas las que separan a los dos vehículos en esa zona en la que se vuelven a mostrar las banderas amarillas. A llegar a esta zona virada en la que en la salida buscarán ya dirección hacia la zona del auditorio. Después de pasar por la zona del auditorio se dirigirán hacia la zona de la gasolinera. Para posteriormente dirigirse ya hacia lo que es la recta de meta, pero antes pasar por la zona del edificio Europa. Ahí buscan ya esa zona del edificio Europa y siguen superando los líderes Souto y Muñiz Mora a los pilotos que están rodando mucho más lentos. Nuevo paso por línea de meta. La ventaja sigue siendo para Javier Souto, el asturiano, que puede mantener ese margen, a hacerse con la victoria en esta categoría PTL. Esa zona que sigue mostrándose esas banderas amarillas. Insistimos una vez más, puesto que anteriormente ha habido algún tipo de incidente y bueno, pues alguna de las protecciones ha podido quedar dañada. De eso se avisa también a los pilotos. Esa baja que ha quedado suelta en el asfalto, para que lo tengan en cuenta. Mientras vemos como ahora sí está reduciendo en cierta medida esa desventaja Álvaro Muñiz Mora, el piloto de La Coruña, que ahora se ha abierto demasiado. Van a buscar ambos de nuevo la que es la línea de meta. Un nuevo paso por línea de meta. Seguirá siendo Javier Souto el que ocupe esa primera posición. Vamos a ver en punta de velocidad. Parece que no consigue restarle mucho terreno Álvaro Muñiz. Vemos como una vuelta más Javier Souto, sigue buscando incrementar su ventaja, aunque por el momento no la incrementa, pero sí consigue mantenerla. Quizás esperando el coruñés Álvaro Muñiz que sean las últimas vueltas para lanzar el ataque. Bueno, ya estamos viendo a Javier Souto celebrando de momento con parte de los aficionados que estaban en las calles de León, que es de momento su actuación y que le está permitiendo ocupar esa primera posición. Ojo ahora a la salida de la curva, se ha quedado muy parado Javier Souto, se le ha acercado mucho más Álvaro Muñiz. Y ahora el ataque de Álvaro Muñiz por el exterior, intentando adelantarle, ahora cogiendo el rebufo, bueno, jugando perro y el gato, el escondite los dos pilotos. Intentaba el adelantamiento por el exterior, primero Álvaro Muñiz, luego se cerró hacia el interior, pero Javier Souto consiguió cerrar el intento del coruñés y por ahora el asturiano es el que sigue ocupando esa primera posición. Problemas también al ajustarse en ese giro. Que se ha cogido bien el rebufo Álvaro Muñiz de Javier Souto. Si se acerca un poco más quizás en esa entrada hacia las rectas, la recta previa a la recta principal, a la recta de meta en la zona del edificio Europa, es la que le pueda permitir buscar luego el adelantamiento. Esta es la frenada en la que quedan un poquito más lentos los vehículos y tienen que tratar de reaccionar. Ahora ha salido bien de esa frenada Javier Souto, llegan a la zona de línea de meta, ahí estaba ampliando también o abriendo el brazo Javier Souto y sigue celebrando el que esté ocupando esa primera posición, de que cada vez que completa un giro
y sigue manteniéndose en esa primera plaza. Es como si fuese todo un éxito para el piloto asturiano. El que sigue más concentrado es Álvaro Muñiz, que sigue todavía reduciendo la desventaja. Vamos a ver el intento de adelantamiento ahora, buscándole muy de cerca. Ahora lo intenta por esa zona interior, aunque le ha cerrado bien la puerta Javier Souto, que está siguiendo muy de cerca los ataques que buscaba ahora mismo el coruñés. Tuvo que frenar ahora el coruñés en la salida de la curva, ha perdido un poquito de terreno, aunque se le ha ido también un poco el kart a Javier Souto, llegando a esa zona en la que tiene que frenar prácticamente tocando las balas de paja. Y nuevo paso por línea de meta y nueva celebración por parte de Javier Souto, aunque por esa celebración a punto ha estado de verse superado por Álvaro Muñiz. Da la sensación de que cada vez que lo celebra se ralentiza un poco el ritmo que lleva, y eso le permite a Álvaro Muñiz lanzar el ataque. Quizás debiera Javier Souto esperar a que finalice la prueba para poder celebrar, si lo consigue, la victoria. Vemos cómo en esta zona vuelve a acercársele peligrosamente el kart de Álvaro Muñiz, intentando el adelantamiento. Ahora va por el exterior, lo tiene más complicado, pero en la curva va a buscar el interior, aunque ahí no ha tenido margen para adelantamiento Álvaro Muñiz. Y aún así le está siguiendo muy de cerca. Ojo, porque pueda buscar lanzar el ataque. Ahí por el exterior es complicadísimo. Se han llegado a tocar los dos vehículos. No tenía ninguna oportunidad Álvaro Muñiz. Y ahora sí se han tocado en esa zona en la que se ralentizan los dos karts. Pero sigue sin que Javier Souto ceda terreno. Ojo, que se han tocado los dos vehículos. Se han tocado los dos vehículos. Ha quedado dañado el vehículo de Javier Souto. Ahí lo vemos, cómo puede continuar en pista. No hemos visto todavía pasar al vehículo de Álvaro Muñiz. Ahí está Javier Souto. Y veremos qué es lo que pueda rodar en pista. Problemas para los líderes, porque además pueden incluso acercarse por detrás los vehículos que les estaban persiguiendo. Esa es una zona en línea de meta. Seguimos viendo el vehículo de Javier Souto, al que le vemos rodar como líder, pero sigue rodando con algún tipo de dificultad. Ahí vemos cómo va dando botes. Ha sufrido algún daño. No va muy bien equilibrado esa rueda trasera izquierda, que ahí vemos cómo sufre cada vez que tiene que buscar ese apoyo en la zona exterior, en los giros de izquierda a derecha. Vemos que tiene que contravolantear mucho más. Y estamos viendo el paso nuevamente por línea de meta de Javier Souto. Segundo es Álvaro Muñiz Mora, que vemos cómo aparece ya por la parte posterior. Vamos a ver si con esos problemas que está teniendo Javier Souto va a poder aguantar sin ser alcanzado por Álvaro Muñiz. Ese fue el incidente entre ambos pilotos. Bueno, ya la ha alcanzado Álvaro Muñiz Mora. Javier Souto da la sensación de que no puede seguir un buen ritmo. Javier Souto, que en cualquier momento puede incluso buscar el adelantamiento Muñiz Mora, aunque ya quedan muy pocas vueltas. Cerrando la puerta a los adelantamientos Javier Souto, aunque ahí vemos cómo tiene la punta de velocidad suficiente. Vamos a ver ese paso por línea de meta. Ahí no puede mantener la punta de velocidad, y el que parece que le puede superar es finalmente Álvaro Muñiz. Efectivamente, Álvaro Muñiz ha conseguido superarle por punta de velocidad a Javier Souto. Y de momento es el líder. Ojo que hay incidente en pista. Van a tener que ralentizar el paso a los vehículos. Ojo que esto puede suponer el que tenga que suspenderse la prueba. Vamos a ver otra llegada de otro de los karts. Ahí tienen que anunciar con banderas la ralentización de la prueba. Ahí estamos viendo cómo se levantan esos brazos para indicar a los pilotos que hay que ralentizar el ritmo. Se siguen levantando los brazos. Y parece que esa zona va a suponer que se muestre la
la bandera roja, que parece que se está ya limpiando la pista, pero siguen llegando vehículos muy lanzados. Vamos viendo cómo se van retirando los vehículos que estaban en la pista, y se está pidiendo que los vehículos vayan mucho más lentos. Ahí estamos viendo cómo se producían esos choques. Vamos a ver, porque ahí estaban llegando los líderes, y el que se ha visto más afectado en ese choque ha sido finalmente Javier Souto. También estaba Álvaro Muñiz, aunque Álvaro Muñiz parece que ha podido continuar, y Javier Souto es el que no ha podido continuar, se ha quedado en esa zona. Y vamos a ver, porque esto supone ya el final de la carrera. Esto va a suponer el final de la carrera. Una lástima para Javier Souto, que se va a quedar fuera de la prueba. Álvaro Muñiz Mora, que consigue la victoria, y segundo puesto para José Manuel Varela Andrade, siendo tercero Roberto Martínez Martínez. Eso por lo que se refiere a la categoría PTL. Vamos a centrarnos ya en la última categoría en competición, la Intercontinental A, dentro de este primer trofeo nacional de karting Ciudad de León. Son 22 vueltas las que se tienen que completar, y también muy nutrida la representación de pilotos que van a tomar parte en esta prueba. Después de los entrenamientos cronometrados en la categoría, es Roberto Lindoso Fava, el leonés, el que ocupa el primer puesto en la parrilla, seguido de Dani Vidal Voces, también leonés. Luego está el Pontevedrés, el piloto de Pontevedra, Abel Seijo Martínez, y el madrileño Alberto Collado Quijada. Segunda línea para estos dos pilotos, tercera para el asturiano Raúl Gómez Sánchez y el leonés Cristian Casas Rebollo, seguidos del orensano José Luis Abadín Iglesias y el cántabro Pedro González Goicoechea. Luego en novena posición el piloto de León Saúl Muñiz Ferrero, y luego los asturianos, en este caso la asturiana Laura Méndez González y Alejandro Méndez López, ocupando esas 11 primeras posiciones para un total de 19 pilotos que van a tomar parte en esta prueba, con una amplia representación a nivel nacional. Estamos viendo a Roberto Lindoso Fava, piloto del karting Cabañas, decimos el club que organiza, uno de los organizadores de esta cita en León. El público, como vemos, un amplio número siguiendo por las calles leonesas las evoluciones de estos vehículos. Estamos viendo cómo tienen que ponerse en funcionamiento los vehículos para completar este giro de reconocimiento en la prueba. Decíamos que ocupando esa primera posición está Roberto Lindoso Fava, seguido de Dani Vidal Voces. Los dos leoneses no están compitiendo con el mismo tipo de vehículo. Roberto Lindoso Fava está con un Cosmic Parilla y Dani Vidal Voces está con un Gol TM. En tercera posición Abel Seijo Martínez, el piloto de Pontevedra, y en cuarta posición el piloto madrileño Alberto Collado Quijada. Son los problemas por los que estaba pasando uno de los vehículos para poder ponerse en marcha. Creo que era el vehículo de Luis Miguel Núñez Alonso, el piloto de León. Y rápidamente todos los pilotos de esta categoría internacional A. No, finalmente es Saúl Muñiz Ferrero, el hombre que se ha quedado fuera de la prueba. Esa salida lanzada que va a poder efectuarse en cuanto lleguen a esa recta de meta en esta categoría internacional. Recuerden, 22 vueltas las que van a tener que completarse, y ahí está la salida lanzada. Veremos quién consigue hacerse con esa primera posición, mientras que era Roberto Lindoso Fava el que consigue conservarla, pero hay movimiento también por detrás. Veíamos como tras Fava se estaba colocando Raúl Gómez Sánchez, el piloto asturiano, y también Alberto Collado Quijada.
está Alberto Collado Quijada, el piloto madrileño que, recuerden, partía desde la cuarta posición y que se ha colocado ahora mismo segundo, abriendo estos dos primeros clasificados, tanto Roberto Lindoso como Alberto Collado Quijada. Margen, aunque no muy amplio, prácticamente se vuelve a producir lo que ya hemos visto en categoría cadete y en PTLK, el que hay un par de pilotos que se distancian, aunque ahora es tan solo Roberto Lindoso Fava el que ha abierto una pequeña brecha. Tenemos el piloto leonés, en el que es el primer paso por línea de meta, ocupando esa primera posición y con ese margen, mientras que ahora el que tiene que hacer frente a un ataque por detrás es Alberto Collado Quijada, que veíamos como Raúl Gómez Sánchez y también Abel Seijo Martínez estaban acercándose de forma peligrosa. Ya tras ellos Pedro González Goicoechea, el cántabro, está ocupando de momento la quinta posición. Bueno, interesante por esa segunda plaza. El que vemos ahora entre Alberto Quijada Collado es número 18 con el kart azul, el kart rojo de Abel Seijo Martínez. Ojo que Abel Seijo intentaba el adelantamiento, por detrás se acercaba también Raúl Gómez Sánchez, pero recuerden que por delante está algo distanciado Roberto Lindoso Fava, que es el que sigue dominando la prueba. Esto es, insistimos, el duelo por la segunda posición entre tres pilotos. Número 18 Alberto Collado Quijada, Abel Seijo Martínez con el número 6 y el vehículo, el kart rojo, y luego por detrás Raúl Gómez Sánchez con ese número 12 y el kart rojo y amarillo. Intentaba por el interior ahora Abel Seijo superar a Alberto Collado, era complicado, tendría que esperar a tener una mejor oportunidad. Ese es el margen que se puede ver de ventaja respecto de el líder de la prueba, de Roberto Lindoso Fava y sus perseguidores. Margen cómodo. Ojo al ataque ahora, adelantamiento también de Raúl Gómez. Ha superado a Abel Seijo y se ha colocado tercero. Llegando desde atrás Raúl Gómez Sánchez, que partía quinto y que ahora se ha colocado tercero. Y ojo que busca también el adelantamiento sobre Alberto Collado. Vamos a ver si lo va a conseguir o no el piloto asturiano. De momento el madrileño Alberto Collado le está cerrando la puerta, pero vemos cómo viene muy fuerte ese número 12. Un Maranello es el vehículo que está utilizando Raúl Gómez Sánchez. Recuerden que Roberto Lindoso Fava está con un Cosmic, en este caso Cosmic Parilla. Alberto Collado, que finalmente ya ha sido superado por el vehículo de Raúl Gómez Sánchez, está con un Gold TM. Y ahí estamos viendo como ahora se ha colocado segundo Raúl Gómez Sánchez, por detrás de Roberto Lindoso Fava, y ahora tercero Alberto Collado Quijada, cuarto Abel Seijo Martínez. Veremos si van a poder dar alcance de aquí al final de la prueba a Roberto Lindoso Fava, el leonés, que sigue abriendo brecha. Ese es el adelantamiento que hemos repetido por parte de Raúl Gómez Sánchez sobre Abel Seijo, es el que le permitía pasar de cuarto a ser tercero, y este otro es el adelantamiento que le permite pasar de tercero a ser segundo sobre Alberto Collado Quijada. Sin duda el hombre que está poniendo el espectáculo por ahora es ese vehículo número 12 de Raúl Gómez Sánchez. Ojo que incluso ahora buscaba también adelantamiento Abel Seijo sobre Alberto Collado. Hemos visto el paso de Roberto Lindoso y en la recta insiste nuevamente Abel Seijo para superar a Alberto Collado. Vamos a ver en la frenada, no le va a poder superar y va a tener que conformarse todavía con la cuarta plaza.
E incluso ahora parece que puede recuperarse un poco Alberto Collado, el madrileño. No perdiendo la estela respecto del asturiano Raúl Gómez. Como por detrás quiere unirse a ese trío que está luchando por la segunda plaza también. Pedro González Goicoechea, el cántabro, pero le falta un poquito para dar alcance a Abel Seijó. Este es el número 14, el piloto de Cantabria, con un Birel TM. Y vemos uno de los abandonos que se producía en la prueba, creo que era Juan Carlos Cano Vallejo, el burgalés, que se ha visto obligado a entrar en esa zona de boxes. Vamos a ver si va a poder continuar o no en la pista, mientras seguimos viendo esa lucha por la segunda plaza que sigue ocupando el piloto asturiano Raúl Gómez Sánchez con ese dorsal número 12. Tercero está Alberto Collado Quijada, el madrileño. Cuarto, Abel Seijó Martínez, el pontevedrés, el piloto de Pontevedra, que sigue acercándose a Alberto Collado Quijada. Lo que habría que ver es si los tres están consiguiendo reducir o no la desventaja de Roberto Lindoso Fava, que ahí vemos todavía como líder destacado, porque si no consiguen ir reduciendo esa desventaja, parece que la victoria será finalmente para el piloto leonés, el piloto local en este primer Trofeo Nacional de Karting Ciudad de León. Aunque ahora la vuelta rápida, según comentan por la megafonía del circuito, es para Raúl Gómez Sánchez. Ojo el adelantamiento de Abel Seijó, lo intentaba nuevamente sobre Alberto Collado. Y ahí arriesgó demasiado a la hora de llegar a la curva y le ha costado perder terreno. Se queda un poco descolgado Abel Seijó. De momento está ocupando esa cuarta plaza. Un nuevo paso por línea de meta, es el intento de adelantamiento de Abel Seijó sobre Alberto Collado. Se han llegado a tocar los dos karts, aunque han podido continuar. Han tocado tan solo en esas zonas de plástico, no han dañado zonas importantes de los karts. Y fue porque siguen reduciendo la desventaja de Roberto Lindoso, apenas 2 segundos. La desventaja que tienen ahora mismo este trío perseguidor respecto de un Roberto Lindoso Fava que había abierto una brecha importantísima, pero que en las últimas vueltas está rodando mucho más lento. Sigue acercándose cada vez más Abel Seijó a Alberto Collado. Vamos a ver si va a poder buscar o no el adelantamiento en esa lucha por la tercera posición. Ahí va a sacar quizás provecho de ese pequeño error cometido por Alberto Collado, el car de Abel Seijó, y efectivamente ha conseguido superarle. Se coloca en este caso tercero. Lo interesante es que mantenían los dos pilotos. Error en la salida de la curva a la hora de entrar en la recta del edificio Europa por parte de Alberto Collado Quijada, del piloto madrileño, y lo ha aprovechado el pontevedrés Abel Seijó Martínez para colocarse tercero, aunque haya perdido terreno respecto de Raúl Gómez Sánchez, que sigue siendo el segundo clasificado. Y recuerden que el líder es Roberto Lindoso. Ahí vemos ese adelantamiento, toque por detrás por parte de Abel Seijó. Alberto Collado, que no se lo esperaba, y luego al intentar reaccionar pues no lo va a conseguir. Mantienen los dos en paralelo, mete un poco el vehículo también Abel Seijó. Porque no parece reaccionar ahora Alberto Collado para poder seguir la estela de Seijó. Y el pontevedrés, que parece poder ocupar la tercera plaza sin mayores complicaciones. Incluso por detrás, Pedro González Goicoechea, el cántabro, se le está acercando a
Alberto Collado. Vamos a ver incluso si puede correr peligro o no esa cuarta plaza para el piloto madrileño. Vamos a ver al líder. Hacía bastante tiempo que no veíamos a Roberto Lindoso Fava, el leonés, y por detrás vemos ya cómo se acerca Raúl Gómez. Ojo que es un margen cada vez menor. Menos de 2 segundos de esa desventaja. E incluso se le está acercando un poquito más también a Raúl Gómez, a Abel Seijo. Y ya vimos ese duelo particular que tuvo con Alberto Collado. Vamos a ver si va a poder o no dar alcance en esos dos primeros clasificados y se plantea un duelo interesantísimo en el tramo final de la prueba. Ese es el paso por línea de meta nuevamente para Roberto Lindoso Fava. Y cada vez tiene menos margen, parece que no le están saliendo bien las cosas, no está consiguiendo sacar el pleno rendimiento de su kart, mientras que sucede todo lo contrario, por ejemplo, con Raúl Gómez y con Abel Seijo. Abel Seijo que sigue ocupando esa tercera posición, pero que da la sensación de poder alcanzar a este dúo de cabeza, donde ahora ya el margen entre Roberto Lindoso y Raúl Gómez Sánchez es prácticamente mínimo. Vemos, no llega ni a medio segundo. Y lanzado a dar alcance al dúo, ha conseguido llegar también Abel Seijo. Nuevo paso por línea de meta. Recuerden esas 22 vueltas que tienen que completarse. Atentos al ataque que pueda buscar ahora Raúl Gómez Sánchez sobre Roberto Lindoso. Buscando llegar a esa zona de San Marcos. El giro hacia la izquierda, que buscar luego la zona del auditorio. Y ya están los tres prácticamente en un pañuelo. Vamos a ver si va a tener posibilidades de aguantar Roberto Lindoso o si por el contrario va a ser superado después de haber dominado toda la prueba. Recuerden que partía desde la primera posición en la parrilla de salida. Había sido uno de los pocos que logró en los entrenamientos reducir ese minuto de tiempo para completar la vuelta. Ojo el adelantamiento ahora de Raúl Gómez Sánchez. Lo intentaba, pero no lo ha conseguido. Aunque sin duda tiene todavía margen para poder buscar dicho adelantamiento. Llegando de nuevo a esa zona virada, en la que es difícil, ahí es prácticamente imposible poder buscar el adelantamiento. Y ahora sí se encuentran un par de opciones. Una puede ser después de buscar ese giro hacia la zona del auditorio, dirigiéndose hacia la gasolinera. Y ahí de momento está cerrando la puerta Roberto Lindoso. A ver ahora el ataque que buscaba Raúl Gómez Sánchez. No consigue superarle. Y ojo que por detrás también Abel Seijo puede buscar el adelantamiento. Ahora lo intenta de nuevo Raúl Gómez Sánchez al final de la recta y por el interior le va a ganar la partida. Se coloca el nuevo líder Raúl Gómez Sánchez, el asturiano que ha conseguido dar cuenta del piloto leonés Roberto Lindoso Fava, que estaba ocupando la primera posición desde el inicio de la prueba. Quiere buscar la réplica también ahora el leonés, aunque esta es la zona más complicada para poder intentar algún tipo de adelantamiento. Prácticamente imposible. Y por detrás también Abel Seijo, que intentó en la recta el adelantamiento, sigue acercándose peligrosamente a Roberto Lindoso. Ahora el que mantiene esa primera posición es un Raúl Gómez Sánchez, que no es que haya abierto una brecha importante, pero sí tiene un margen considerable, sobre todo viendo el duelo que puede plantearse entre Roberto Lindoso y Abel Seijo. Nuevo paso por línea de meta en el tramo final. Buscando
en esa zona de San Marcos. Una más virada de este circuito urbano. Y ojo que Abel Seijo lanzaba el ataque ahora y al intento de adelantamiento sobre Roberto Lindoso, mientras recordamos el adelantamiento de Raúl Gómez Sánchez sobre Lindoso. Y vemos también, bueno, pues un buen control de Jaime Castellano Sáez, el piloto de Valladolid, aunque finalmente no ha conseguido controlar del todo bien y ha chocado con esas protecciones. Volvemos a ver imágenes de la cabeza de carrera. Sigue siendo Raúl Gómez Sánchez el que ocupa la primera posición. Y ojo que ahora el segundo clasificado, tal y como decíamos, el Abel Seijo, que buscó el adelantamiento sobre Roberto Lindoso, que ahora se ha quedado muy descolgado. Parece que algún tipo de problema ha podido tener Roberto Lindoso, el piloto de León, en su Cosmic parilla. Y de momento pierde las opciones de buscar la victoria. Tramo final en el que se plantea este duelo interesante entre Raúl Gómez Sánchez y Abel Seijo. La lucha entre el asturiano, que ahora mismo está líder, y el pontevedrés, que le persigue muy de cerca. Ojo al intento de ataque ahora de Abel Seijo. Intentaba el adelantamiento y también gana la primera posición. Abel Seijo, que se ha colocado como líder, y ahí lo vemos, llegando por el paso por línea de meta en primera posición. El anterior paso lo había hecho segundo hace tan solo 2 pasos, era tercero por detrás de Roberto Lindoso. Y sin duda qué recuperación está teniendo el piloto de Pontevedra, con su Seijo Kart TM. Ha conseguido pues una sensacional recuperación. Recuerden que partía tercero, aunque se vio superado a poco de iniciarse la prueba por Alberto Collado. Estuvo un buen número de la prueba, ocupando la 4ª posición, y ha ido poco a poco recuperando en este tramo final. Y seguimos viendo ahora cómo Raúl Gómez Sánchez intenta lanzar el ataque, aunque de momento le está cerrando el paso a Abel Seijo. Vamos a ver esa llegada ya a la recta final, llegando por línea de meta, y sigue manteniendo esa primera posición Abel Seijo. Duelo interesantísimo, ya lo hemos visto en todas las categorías, como siempre se ha planteado entre 2 pilotos. Quizás en esta categoría internacional se ha aguantado más con 4 pilotos con opciones, y ahora ya es en las vueltas finales cuando queda la cosa entre 2, tan solo entre Abel Seijo y Raúl Gómez Sánchez. Mientras que vemos en esa tercera posición a un Roberto Lindoso, que ha estado rodando muy lento. Vamos ya con esta última vuelta, veremos si consigue aguantar de momento Abel Seijo en esa primera posición, o si por el contrario tiene margen todavía Raúl Gómez Sánchez para poder superarle. Y veremos en estos últimos giros, afrontando ya esa prácticamente última recta de meta, lanzados los dos, y parece que Abel Seijo va a poder hacerse con la victoria. Ahí está, victoria para Abel Seijo. Qué carrera ha efectuado el piloto de Pontevedra, que se ha impuesto al final al asturiano Raúl Gómez Sánchez. Tercera posición para Roberto Lindoso, el piloto de León, y cuarto finalmente Alberto Collado Quijada, el piloto madrileño. Pero insistimos, sensacional la recuperación de Abel Seijo, que partía tercero, se vio relegado a la 4ª plaza y luego ha ido poco a poco recuperando terreno para hacerse finalmente con la victoria.